Estamos siguiendo los principales acontecimientos sobre el complot terrorista de Halloween frustrado en Michigan. Menos de 3 días después de que el FBI anunciara que había detenido un ataque planeado, 2 hombres del área de Detroit ahora enfrentan cargos. A las 4:50 a.m., un convoy de vehículos blindados rompió el silencio del área metropolitana de Detroit. Los faros cortaron la niebla fría de la mañana. Las puertas se astillaron. Pasos se movieron con precisión entrenada y en menos de 90 segundos 2 sospechosos estaban en el suelo. Muhammad Ali, de 23 años, y Mahed Mahmoud, de 25, se rindieron antes de que pudieran siquiera alcanzar el gatillo. Pero la redada no había terminado. Un 9 se detuvo en el pasillo. Músculos tensos. Dientes presionados contra el suelo. Los agentes arrancaron la madera y descubrieron una trampilla oculta que conducía a un sótano impregnado con olor a aceite y calor. Lo que había dentro lo cambió todo. Bajo una luz parpadeante yacían 32 rifles y pistolas, 270 libras de fentanilo y $415.000 en efectivo atados en fajos. Pero un detalle congeló la habitación. Un mapa dibujado a mano de las festividades de Halloween en Detroit, con las rutas de las multitudes marcadas, los puntos de estrangulamiento rodeados y una sola fecha escrita en rojo. Esto no era un escondite de drogas, era un ataque de víctimas masivas esperando la noche de Halloween. No apartes la mirada. Toca me gusta para que esta historia no sea enterrada. Dentro de la casa embargada, el rastro de papel cambió el caso de una amenaza vecinal a algo mucho más brutal. Sobre una mesa de comedor, los agentes extendieron fotografías marcadas con pequeñas X a lápiz. Bares, parques públicos, recintos al aire libre, los lugares exactos donde las multitudes de Halloween en Detroit se agolpan hombro con hombro. Los investigadores no especularon, emitieron advertencias. Si se hubieran plantado y detonado dispositivos explosivos durante las horas pico del festival, las víctimas podrían haber llegado a miles. No era especulación, sino una proyección fría basada en la densidad de la multitud, los puntos de estrangulamiento y los patrones de explosión. Habría saturado cada sala de emergencias en toda la región. Y ese fue el momento en que el caso cambió. Lo que comenzó como una investigación de terrorismo local se amplió rápidamente a un mapa de amenazas nacional. Las huellas dactilares, las transferencias bancarias y los registros de chat encriptados apuntaban a una sola organización. MS-13. No eran extremistas desorientados, eran soldados rasos de una de las pandillas transnacionales más violentas del hemisferio occidental. Los registros telefónicos condujeron a un nombre que congeló la sala de informes. Rafael El Cardal Morales, un coordinador que operaba silenciosamente desde los suburbios de Chicago, el tipo de hombre que nunca toca un arma, pero decide dónde se disparará. Supervisaba las rutas de distribución, lavaba fondos a través de empresas fantasma y aprobaba operaciones a cientos de millas de distancia, cruzando datos de vehículos, teléfonos desechables y flujos de dinero. El FBI rastreó una red que se extendía desde Detroit hasta Chicago y Dallas. Fentanilo oculto dentro de parachoques de automóviles, armas de fuego contrabandeadas por corredores de carga y mensajes encriptados que hacían referencia a Mask Night, su término codificado para Halloween. Luego llegó la sesión informativa que cambió el tono de toda la sala. Desde enero de 2025, más de 1.200 crímenes violentos en todo el país habían sido vinculados directamente con la MS-3. El director del FBI leyó las cifras en voz alta. Su voz estaba fría. Han hecho tanto mal al pueblo estadounidense. Hoy les haremos pagar. En cuestión de horas se formó un mando conjunto. FBI, DHS, DEA. Una misión, un nombre de operación. Operation Night Sweep. Lo que comenzó con una trampilla en un sótano se había convertido ahora en una guerra contra una red que había vivido a la vista durante años. Este es el momento en que la investigación dejó de ser sobre el hallazgo y se convirtió en una guerra. Comenta, sí, si estás listo para ver cómo responde el FBI. Empezó justo después del atardecer. El cielo sobre Detroit era de un naranja apagado, quemado, el tipo de cielo que no prometía nada bueno. Desde arriba parecía pacífico. Semáforos parpadeando, bares llenos de risas, luces de porche encendiéndose por los suburbios. Pero bajo esa calma, un ejército ya estaba en movimiento. Para las 700 p.m., 37 equipos tácticos del FBI se desplegaron por Michigan, bajo el mando conjunto del FBI, el DHS y la DEA. El nombre en clave: Operation Night Sweep. Las órdenes eran claras. Golpes simultáneos, sin advertencia, sin escape. Los objetivos: casas seguras, garajes, unidades de almacenamiento y supuestos laboratorios de drogas conectados a la red MS-13.
Los motores retumbaron a lo largo de la red del área metropolitana de Detroit. En una furgoneta de mando, los agentes observaron un mapa en tiempo real brillando en rojo con rastreadores GPS. Cada punto rojo era una puerta que esperaba caer. Cada minuto de retraso arriesgaba dar a la pandilla tiempo para dispersarse. Ejecutar. La única palabra resonó por las comunicaciones. En el lado este, el primer equipo atacó. Una puerta de acero se hizo añicos bajo un ariete hidráulico. Dentro, 6 hombres se abalanzaron hacia las armas. Demasiado tarde. Estallaron granadas aturdidoras en un fuego blanco, sacudiendo el polvo del techo. Los agentes entraron a chorros, gritando órdenes. En cuestión de segundos, la habitación quedó asegurada. Los sospechosos boca abajo, muñecas sujetas con bridas. En otro vecindario, un escuadrón de la DEA asaltó un garaje disfrazado de taller de reparación de automóviles. El letrero exterior decía M&M Auto Works. En el interior, cajas de pastillas de fentanilo estaban apiladas junto a rifles envueltos en paños aceitados. Un agente pateó una caja. Cientos de tabletas azules se derramaron por el suelo, brillando bajo la luz fluorescente. Cada una podía matar. Para las 8:20 p.m., la operación se extendía como una tormenta. Helicópteros sobrevolaban Dearborn, Southfield y Flint. Los convoyes avanzaban por los corredores industriales donde la MS-13 había reinado durante años. Estalló un breve tiroteo en un almacén cuando 2 sospechosos abrieron fuego desde detrás de una carretilla elevadora. La respuesta fue rápida. Ráfagas controladas, un sospechoso herido, ninguno muerto. En cuestión de minutos, el lugar quedó asegurado. Los informes posteriores mostraron más de 40 arrestos en las primeras 2 horas, con 120 armas incautadas. Pistolas A-47, escopetas recortadas y 2 tubos de RPG, contrabandeados desde Centroamérica. En Lansing, un equipo separado descubrió más de 300 kilogramos de drogas sintéticas listas para su distribución, junto con $8 millones en efectivo atados y escondidos dentro de unidades de congelador. No fue una operación limpia. Algunas casas estaban reforzadas con barras metálicas y trampas explosivas. Un equipo de entrada tuvo que cortar una puerta soldada mientras otro agente los protegía con un panel balístico. ¡Tiempo, tiempo!, gritó alguien. Luego la bisagra cedió y la oscuridad interior estalló en movimiento. 2 hombres se lanzaron con machetes. La pelea fue corta, brutal y decisiva. Ambos sospechosos fueron reducidos en menos de 30 segundos. A medianoche, el estado de Michigan resplandecía con luces azules y rojas. Los escáneres policiales repetían la misma frase. Objetivo asegurado. Barrios enteros observaban desde detrás de las cortinas, rostros pálidos bajo el reflejo de las sirenas intermitentes. En una esquina de Detroit, una anciana se quedó de pie en su porche, sosteniendo una foto de su nieto. Ella susurró. Finalmente, porque durante años su calle había estado gobernada por el miedo. Narcotraficantes en las esquinas, disparos por la noche, niños obligados a quedarse dentro de casa. Esa noche, el silencio que siguió no era miedo, era alivio. Al amanecer, la Operation Night Sweep se había convertido en una de las redadas multiagencia más grandes en la historia de Michigan. 200 agentes, 17 unidades tácticas y una docena de fiscales federales ya preparando acusaciones. Cuando el puesto de mando apagó sus luces, los números contaban la historia. Más de 500 libras de narcóticos incautadas, más de 150 armas recuperadas, 2 millones en activos congelados y un sinfín de vidas salvadas de lo que había comenzado como un complot terrorista de Halloween. Detroit durmió esa noche, sin saber que sus calles casi se convirtieron en un campo de batalla y que, por una vez, los buenos habían ganado antes de que se disparara el primer tiro. Espera, no parpadees. Lo que sucede después es la parte que nunca muestran en las noticias. El destello, la ruptura, la ciudad, conteniendo el aliento ante el primer disparo. Si crees que la gente necesita ver la verdad, da me gusta ahora mismo. El sol se levantó sobre Michigan como un telón que se alza después de una tormenta. Las luces intermitentes habían desaparecido, pero los ecos de la noche anterior permanecían. Marcas de neumáticos en el asfalto mojado, cerraduras destrozadas en las puertas de los almacenes, cintas amarillas ondeando con el viento frío. Detroit, por primera vez en meses, se sentía tranquila. Dentro del centro de operaciones federal, los agentes estaban encorvados sobre largas mesas llenas de evidencias. Las armas de fuego fueron catalogadas por número de serie, cada bolsa de polvo sellada, etiquetada y registrada. Las pantallas mostraban mapas de las redadas ahora marcados con iconos verdes. Asegurado, despejado,
Hecho. Pero el verdadero peso de la operación no estaba en lo que se había incautado, sino en lo que se había prevenido. Los analistas de laboratorio trabajaron durante la noche para identificar los químicos incautados. Los resultados fueron asombrosos. Más de 300 kilogramos de fentanilo y metanfetamina. Suficiente, dijo un experto, para matar a cada persona en Michigan 2 veces. Las cifras eran demasiado grandes para comprenderlas. En una pantalla cercana, los equipos de informática forense descifraron terabytes de registros de chat y rastros de pagos, revelando un lenguaje codificado sobre fuegos artificiales de vacaciones y reuniones de los sábados por la noche. La misma terminología utilizada en el abortado complot terrorista de Halloween. La realización golpeó a los agentes como una segunda onda de choque. Las armas y las drogas no eran contrabando aleatorio, financiaban el terror. El plan de Halloween no era un esquema aislado. Formaba parte de un motor financiero dirigido por la MS-13. Las ganancias del narcotráfico alimentaban operaciones extremistas en todo el Medio Oeste. El Departamento de Justicia actuó rápidamente. En menos de 48 horas, 52 sospechosos fueron formalmente acusados de tráfico de narcóticos, posesión ilegal de armas y conspiración de terrorismo doméstico. Los documentos judiciales pintaban un mosaico escalofriante de cómo la pandilla había utilizado empresas de entrega falsas, aplicaciones de dinero encriptadas y almacenes fantasma para enmascarar su red. Pero fuera de los muros legales, eran las historias humanas las que llevaban la verdad más pesada. En Ferndale, una camarera reabrió su bar, colocando una vela en el mostrador. Un agradecimiento silencioso por la noche que nunca llegó. En Dearborn, una madre de 2 hijos miraba las noticias, dándose cuenta de que su apartamento estaba justo enfrente de una de las unidades de almacenamiento. Y en el centro de Detroit, un veterano anciano se detuvo frente a una barricada policial para estrechar la mano de un oficial. «Nos devolvieron nuestras calles», dijo suavemente. Los funcionarios de la ciudad ordenaron cierres temporales de los locales mencionados en los planes de la pandilla. Las luces de Halloween seguían colgadas en el centro, pero parpadeaban bajo el peso de lo que podría haber sido. Para una ciudad largamente acechada por sus propias sombras, el casi accidente se sintió tanto milagroso como aleccionador. Para el final de la semana, los fiscales federales estimaron que más de 10,000 posibles sobredosis y víctimas habían sido prevenidas gracias a las redadas. Los presentadores de noticias lo calificaron como una victoria silenciosa. El director del FBI, de pie frente a las cámaras, pronunció una sola frase. «No sabrán nunca los nombres de las personas que salvaron esta noche, pero así es como se ve el éxito». En salas de estar de todo Michigan, la gente asentía en silencio. La guerra había sido invisible, pero su costo había sido real. Y aunque las calles estaban tranquilas nuevamente, todos sabían que la paz no era el final. Solo era una pausa. La batalla contra la MS-13 estaba lejos de terminar. Pero, al menos por una mañana, la ciudad pudo respirar. La noche que casi ocurrió nunca aparecerá en los titulares. Si crees que historias como esta no deben ser silenciadas, comparte este video. Cada compartida lleva esta verdad más allá del ruido. Pasaron semanas, pero Michigan todavía temblaba bajo el peso de lo que se había descubierto. La Operation Night Sweep había abierto la superficie de un imperio enterrado. Y ahora comenzaba el trabajo real. Desmantelarlo pieza por pieza. Los fiscales federales se reunían a diario dentro de una sala de conferencias de alta seguridad en Lansing. Archivos apilados hasta el pecho. Cada carpeta representando una vida entrelazada en la red. Ejecutores, mensajeros, contadores y observadores silenciosos que habían alimentado la máquina de la MS-13 durante años. Al otro lado de la mesa, los agentes rastreaban el flujo de dinero que se extendía mucho más allá de Detroit. Los extractos bancarios conducían a empresas fantasma en Texas y Nueva York. Las transferencias offshore apuntaban a cuentas en El Salvador y Honduras. Cada transacción era una vena que alimentaba el cuerpo del crimen organizado. Para el público la violencia se había detenido. Para las agencias solo había cambiado de forma. Una guerra silenciosa había pasado de las calles a los tribunales. Se presentaron docenas de acusaciones ante el gran jurado. Más de 200 arrestos en todo el Medio Oeste. 1 millón en activos congelados. Más de 500 armas de fuego incautadas y casi media tonelada de narcóticos destruidos bajo supervisión federal. Cada estadística era una bala retirada de la recámara de la próxima tragedia. Pero para quienes habían combatido en el terreno, los números no eran lo que recordaban. Recordaban los rostros. Un adolescente con tatuajes de MS-13, llorando mientras los agentes lo esposaban. El traficante de ojos hundidos que no decía nada, y la madre observando cómo se llevaban a su hijo sin entender por qué. No era victoria lo que sentían, era agotamiento. El Departamento de Justicia amplió la campaña más allá de los arrestos.
Subvenciones federales financiaron programas de recuperación comunitaria, centros de tratamiento de adicciones e iniciativas extracurriculares para jóvenes en situación de riesgo. La DEA lanzó nuevas campañas educativas en las escuelas de Flint y Grand Rapids, mientras que el FBI abrió una célula conjunta de inteligencia para monitorear la infiltración de pandillas a nivel nacional. La misión había evolucionado de erradicar la violencia a prevenir su resurgimiento. En Detroit, se realizó una vigilia conmemorativa frente a la sede de la policía. Sin discursos, sin cámaras, solo velas, fotos y silencio. Un anciano que había perdido a su hijo por sobredosis de fentanilo colocó una bandera doblada en la base de los escalones. «Nos lo quitaron todo», susurró. «Pero al menos ahora alguien está respondiendo». Para diciembre, los titulares declaraban que Michigan estaba limpia. Pero los agentes sabían mejor. La victoria era temporal. Cada red destruida deja otra esperando crecer en su sombra. Aún así, algo había cambiado. Un sentido de control había regresado a las calles que antes estaban dominadas por el miedo. Tarde en la noche, en un pequeño diner sobre 8 Mile, un agente fuera de servicio se sentaba solo, viendo en las noticias la repetición de los videos de las redadas. La voz del reportero se desvaneció mientras removía su café. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo la ciudad que casi se había incendiado. Por primera vez en meses, el aire se sentía tranquilo. Detroit había sobrevivido a la noche que nunca supo que enfrentaba. Pero la supervivencia, como sabía el agente, era solo el comienzo. Cuando hablamos de peligro, la mayoría de la gente imagina algo ruidoso, explosiones, sirenas, caos. Pero las amenazas más peligrosas son las que nunca vemos. Un mapa escondido bajo las tablas del suelo, un envío disfrazado de comestibles, un mensaje enviado detrás de una pantalla encriptada. El mal no siempre llega con ruido. A veces susurra. Lo que ocurrió en Detroit no fue solo una redada. Fue un recordatorio. La seguridad no es automática. La paz no es gratuita. Existe porque hay personas dispuestas a ponerse entre el peligro y los inocentes, incluso cuando nadie conoce sus nombres. Y la lección de esta noche es simple. Si miramos hacia otro lado, estas redes crecen. Si guardamos silencio, se trasladan a nuestros vecindarios. Si actuamos solo después de la tragedia, ya es demasiado tarde. Así que no dejes que esta historia desaparezca. Toca me gusta para llevar esta verdad más allá del silencio. Comenta stand para que el algoritmo sepa que estamos aquí. Comparte este vídeo porque alguien en algún lugar vive junto a una puerta como esta y ni siquiera lo sabe. Protegemos nuestras comunidades negándonos a mirar hacia otro lado.